¿Se ve bien, chicos? Perfecto, entonces empezamos, ¿no? Yo creo que hay más de 100 que han llegado. ¿Cuántos son en total? Ya. Ya, Nati, pues por favor, para dar la asistencia contigo, ¿sí? Ya. Entonces empezamos la clase de hoy, que es hemorragia postparto. Es una secuencia de las teorías, las dos últimas que han tenido, sobre hemorragias obstétricas, ¿ya? Entonces recordar que la hemorragia postparto es la más importante de todas las hemorragias obstétricas que tenemos, ¿no? Y que se presenta luego de la última fase del trabajo de parto, que es el alumbramiento, que puede producir un sangrado masivo y puede matar a una mujer en 2 horas. Por eso es que tenemos que estar preparados para este tipo de patología y complicación obstétrica que es evitable, ¿ya? Entonces, siempre necesitamos que el parto tenga una atención especializada en la mayoría de los casos. A veces es difícil en nuestro país porque hay zonas muy distantes a las capitales y donde no hay mucha infraestructura ni personal de salud que pueda atender los partos que se producen aún en domicilio. Entonces, acá hay un cuadro donde vamos a ver todas las patologías que ya han visto de la primera mitad del embarazo, que es el aborto, el ectópico y la mola, siendo el aborto el más predominante. En la segunda mitad, placenta previa, rotura uterina de PP y vasa previa. Y la última, que es la hemorragia postparto. Ustedes saben que el postparto puerperio consta de 6 semanas y son 42 días, considerando el puerperio inmediato las primeras 24 horas posterior al parto, y que son las más importantes y en donde se presenta la mayor cantidad de hemorragias puerperales. El puerperio inmediato y tardío son después de las 24 horas y hasta el final del puerperio. Entonces, ¿cómo se clasifica la hemorragia postparto? En una primaria y en una secundaria, siendo la primaria la que se produce durante las primeras 24 horas y que en un 70% se debe a atonía uterina. ¿Y qué cosa es una atonía? Es la incapacidad del útero de poder contraerse de forma adecuada, ¿no? De formar un globo duro y pétreo que evita que el sangrado producido por el lecho placentario que se ha salido continúe liberando sangre, ¿no? En cambio, la hemorragia postparto secundaria es aquella tardía que se produce después de las 24 horas hasta el día 42 y que la mayoría de las veces se debe a retención de productos de la concepción o producto de infección, ¿no? Entonces, si a veces nos olvidamos o no se ha revisado bien la placenta, puede quedar alguna membrana, esa se puede infectar y producir una hemorragia después de las 24 horas. Por eso que es importante las pacientes cuando se le da el alta, porque el parto vaginal es a las 24 horas el alta y la cesárea a las 48, que si tiene sangrado persistente tiene que acudir a la emergencia. Es uno de los signos de alarma que se pone mayor énfasis en las puerperas. Entonces, es una emergencia obstétrica, es una de las causas de mortalidad de las 3 principales que hay en el mundial, desde la hipertensión inducida por el embarazo, que es la hemorragia postparto y el aborto y todas sus complicaciones. Como le decía inicialmente, es una causa de muerte materna prevenible, porque tenemos que saber manejar cuando ya está instalada y prevenir desde la última periodo del trabajo de parto. Por eso que requiere que sepamos nosotros como personal capacitado para poder dar una atención adecuada y oportuna a toda mujer que ha tenido un parto vaginal o un parto por cesárea, un parto quirúrgico. Ya. En cuanto a la epidemiología, complica al 5 a 15% de todos los partos. Y hay muchas mujeres que pueden sufrir, más o menos son 14 millones de mujeres en todo el mundo que presentan hemorragia postparto, de las cuales 70.000, 80.000 van a fallecer. ¿Por qué? Porque se ha tomado o no ha habido la infraestructura, el personal capacitado o los fármacos adecuados para manejar este tipo de patología. Y la incidencia, como les decía, el 70% es por atonía uterina. Y de esa atonía, el 2 o 5% produce esta patología.
¿Por qué se considera una morbilidad materna extrema? Porque produce casi la muerte de la paciente, ¿no? Porque un grupo muy pequeño llega a shock hipovolémico, muchas veces irreversible, y si no tiene el manejo adecuado con cristaloides y derivados de la sangre, puede morir. Requiere intervenciones médico-quirúrgicas urgentes, ¿no? Un manejo conservador de la atonía, un manejo radical a veces cuando no revierte la atonía y que lleva a una histerectomía, transfusión de hemoderivados por coagulopatía, porque el sangrado es masivo, tenemos que poner paquetes globulares crioprecipitados y plasmas frescos congelados. Produce anemias severas, a veces las pacientes llegan a 4 o 5 de hemoglobina y una discapacidad reproductiva permanente. Imagínense que es una princesa que su primer hijo ya no va a poder tener, porque puede requerir una histerectomía. Entonces, o puede tener un sangrado tan enorme que puede tener complicaciones a nivel sistémico de todo el eje hipotálamo hipoficial. Entonces, hay que tener presente esta patología para darnos cuenta a tiempo para poder manejarlo, ¿no? Según la FIGO, la tasa de mortalidad por hemorragia postparto varía entre 30 y 50% dependiendo de los países, ¿no? Actualmente hablamos ya no de países de tercer mundo o en vías de desarrollo, hablamos de países de bajos ingresos y de altos ingresos y la diferencia es significativa, ¿no? Su distribución varía de acuerdo a la región. En África es mucho más alto por la misma, los bajos ingresos, la población que es abundante, la infraestructura no es muy adecuada, a veces están lejanos los centros de hospitalarios o centros de salud para manejar este tipo de patología, ¿no? Entonces, es 5.1 a 25.7%. En América Latina igual, no en las zonas de ciudad, sino en las zonas rurales, ¿no? Porque están distantes a infraestructuras, centros de salud, puestos médicos, personal de salud, a veces tan solo tienen una partera, o si no hay partera, alguien que sabe algún conocimiento, ¿no? Entonces se puede complicar esos partos. Y en Asia, un poco entre 1.9 al 8%. Como les decía, los países de altos ingresos tienen menor riesgo de morir que aquellas que están en unos países de bajos ingresos, ¿no? En altos ingresos es 1 cada 1000, es 1 cada 100.000 y en los de bajos ingresos es 1 cada 1000. Entonces, ¿cómo vamos a comprender el manejo de esta patología? Tenemos que recordar la fisiopatología, cómo cambia el útero y los vasos uterinos en el embarazo. ¿Qué tenemos? Sabemos que la arteria uterina es la que va a irrigar al útero en el embarazo y va a tener una serie de cambios. El cambio más importante es que el diámetro de la arteria uterina va a incrementarse y casi duplicar su grosor al embarazo a término. Si medía en un útero no gestante 1.6 milímetros de grosor, cuando tenemos una gestante hasta 3.7. Eso va a favorecer el incremento del flujo de la sangre hacia el útero, ¿no? De un 45 centímetros por minuto a 750 por minuto. Entonces, si yo tengo un sangrado que dura muchos minutos y horas, la paciente puede perder toda la totalidad de la sangre de forma brusca, ¿no? Que puede alterar todo el estado hemodinámico de la paciente. Por eso que es importante conocer qué cosa es lo que pasa. ¿Qué más pasa? Que hay una invasión del trofoblast a las arterias uterinas, a las arterias espiraladas, ¿no? Las que vienen de la uterina se van derivando hacia cruzar el miometrio hasta llegar al endometrio, hasta las capas basales funcionales. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la placenta, se instala dentro y se implanta y va creciendo el embrión? También va creciendo la placenta y las arterias espiraladas, al ser invadidas, pierden esa capa muscular y por lo tanto no van a tener la misma contractibilidad que cuando era no gestante. Eso son todo cómo avanza el embarazo. ¿Y qué pasa después durante el trabajo de parto, durante el alumbramiento? La placenta se va a desprender luego que sale el bebé. Entonces se va a desprender y va a producir que esa sangre que está en los espacios intervellosos, que es más o menos 600 por minuto, que fluye por
120 arterias espiraladas en promedio, va a dejar ese lecho grande. Acuérdense que la placenta en promedio mide 18 a 20 centímetros de diámetro, pero todo ese lecho placentario va a comenzar a sangrar. Y si el útero no se contrae adecuadamente, va a producir ese sangrado. Entonces, hay un mecanismo de hemostasia postparto que principalmente se debe a la contracción uterina. Es el mecanismo principal y que se actúa de forma inmediata, ¿no? Porque tenemos las contracciones del útero y van a formarse lo que se llama las ligaduras vivientes de Pinat, ¿no? Como que se contrae todo y aprisiona los vasos que están dentro de las fibras musculares, ¿no? Comprime esas arterias espiraladas que no tienen capa muscular y por ende disminuye e impide el sangrado de ese lecho placental, ¿no? Se produce por eso un miotaponamiento de estas arterias. Pero quien complementa toda esta hemostasia es el sistema de coagulación, que por eso debemos saber antes de un parto si tiene antecedentes de alguna patología hematológica de importancia o tener previsto una evaluación del perfil de coagulación, porque sabemos que este va a complementar esta hemostasia. Si está alterada, también va a producir sangrado y, por ende, una hemorragia postparto. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que luego del alumbramiento, el útero tiene que quedarse duro, globuloso, una masa dura, que es el principal mecanismo de hemostasia, ¿no? Entonces, ¿qué punto de referencia tenemos que tener? El ombligo. Entonces, toda paciente que pasó el alumbramiento, el útero debe estar a nivel del ombligo, debe estar duro, bien contraído. Si tenemos un útero que está por encima, está flácido, sospechemos que está en una atonía uterina. Entonces, eso es la fisiopatología. Ahora, vamos a la definición. La definición clásica, y que todos conocemos, que el parto vaginal se sangra hasta medio litro, y que en una cesárea hasta 750. Entonces, algunos decían la clasificación, la definición clásica era más de 500 en un parto vaginal o más de 1000 después de una cesárea dentro de las primeras 24. Eso es una hemorragia postparto. Pero ¿qué no tenían en cuenta? No tenían en cuenta que puede producirse una inestabilidad hemodinámica y que el sangrado que uno puede visualizar puede tener un ente muy subjetivo, porque no podemos definir cuántos sangrados, si 300 centímetros cúbicos, medio litro, un litro. Entonces, a partir del año 2017, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos modifica esta definición, en donde no depende de la vía del parto, ya sea parto vaginal o sea parto quirúrgico, depende de la cantidad del sangrado, que ese sea mayor o igual a 1000 centímetros cúbicos y que cause inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad hemodinámica como identificada como taquicardia, como hipotensión y un llenado capilar prolongado, o sea, mayor de 2 segundos. La paciente presente palidez, que la paciente esté agitada, o esté ansiosa, o con tendencia al sueño por trastorno del sexorio, que si micciona muy poco, con oliburio, y que ocurre dentro de las primeras 24 horas. Entonces, eso es importante recalcar, que esa es la nueva definición y bajo la cual los criterios vamos a ver, y por eso que tenemos que no solamente ver a la paciente, ¿no? Como tal, que estamos atendiendo el parto, pues tenemos otros personal, está la obstetra o está el técnico capacitado para identificar y valorar otros, los signos y signos de hipovolemia. Entonces acá están las recomendaciones dadas por la FIGO en la 2022, ¿no? Más de 1000 de sangrado por cualquier vía de parto con alteración hemodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Entonces, cuando una paciente se evalúa en consultorio externo, cuando se evalúa durante el ingreso a una emergencia, porque viene por trabajo de parto, por contracciones, tenemos que valorar factores de riesgo, tanto previos a este trabajo de parto como durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces hay que ver que hay varios factores que se relacionan con tal etiología, porque vamos a ver posteriormente las famosas 4T.
Donde tenemos que ver en qué condiciones llega la paciente. Puede tener un factor, puede dos factores, y puede eso incrementar la posibilidad de que haga una hemorragia postparto. Pero recuerden eso, solo el 40% de los casos de hemorragia postparto tienen factores de riesgo. A veces hay una paciente que no tiene ningún factor y presenta una hemorragia postparto. A la cabeza, atonía uterina. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Algunos los clasifican en bajo, mediano y alto riesgo. ¿Bajo riesgo quién? Aquella que aparentemente no tiene nada como para que se complique, ¿no? Aquella que tiene un solo feto, que tiene menos de 4 partos previos, que es un útero sin ninguna lesión, nunca le han hecho una miomectomía, nunca ha tenido una cesárea, ni ha tenido historia de hemorragia postparto, un feto de ponderado fetal adecuado entre 2,500 y 3. Pues ella es de bajo riesgo. ¿Por qué se dice de bajo riesgo y no decir sin riesgo? Porque en el embarazo y en el parto nunca hay factor de riesgo cero. Por eso decimos bajo riesgo, porque como les dije, hay mujeres que no tienen ningún factor de riesgo y hacen atonía uterina, ¿no? Las de mediano riesgo, ¿quiénes son? Las que tienen una cesárea previa o una incisión por una miomectomía como antecedente, más de 4 partos previos, un trabajo de parto disfuncional, aquella que tiene leiomiomatosis en grandes tamaños, un mioma intramural grande, está aumentando el tamaño del útero, una mujer de más de 35 años, el uso mismo de sulfato de magnesio que usamos en caso de inminencia de eclampsia, el uso prolongado de oxitocina cuando necesitamos acentuar un trabajo de parto o cuando necesitamos inducirlo. Y alto riesgo las que tienen embarazo múltiple porque el útero se distiende, aquella que tiene polidramnios, aquella que tiene macrosomía fetal más de 4 kilos, ¿no? Entonces, en ella hay mayor riesgo. La que tiene corioneumonitis, aquella que tiene como antecedente que ha perdido líquido más de 2, 3 días y que se está infectando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Las cesáreas previas, que tienen 2, 3, o que tienen varias incisiones, ¿no? Han sido operadas a repetición, tal vez una paciente por infertilidad que ha requerido intervenciones quirúrgicas para sacar miomas intramurales, miomas submucosos, ¿no? Aquellas que tienen placenta previa, ¿por qué? Porque está más cercano al cuello uterino, al orificio cervical interno y el segmento del útero es mucho más delgado, ¿no? Por eso que es importante que en estas pacientes, antes del parto, durante el control, se determine si tiene placenta previa y asociado si tiene acretismo en todo su espectro, ¿no? De acreta, increta o percreta. Aquella que tiene preeclampsia con criterio de severidad, porque esta paciente va a tener plaquetopenia, puede tener alteración de la coagulación, que nos va a favorecer para tener mayor riesgo, porque va a tener no solamente la patología de fondo, que es la preeclampsia, sino va a tener un trastorno de la coagulación. Los defectos de la coagulación per se, bombilla en la cabeza, las historias de parto, de hemorragia postparto, o aquellas que ya vienen descompensadas, ¿no? Que vienen con taquicardia, con hipotensión, como aquellas que han tenido, por ejemplo, las pacientes con un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces va a tener mayor riesgo a descompensarse fácilmente. Pero como les mencioné inicialmente, los factores antes del parto y durante el parto, ¿no? Antes del parto, la historia de las hemorragias, la distensión del útero por polidramnios, por macrosomía, por embarazo múltiple, y las del intraparto, trabajo de parto prolongado, el uso de oxitocina, ya sea para la inducción o acentuación, y la cesárea per se, ¿no? Siempre hay que estar preparados para prevenir y para manejar oportunamente la hemorragia postparto. Entonces, ahora vamos a la etiología, las famosas 4-3, que es fácil de recordar, ¿no? Lo que es el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Y acá tenemos los porcentajes, como decía, atonía en un 70%, el trauma en 19%, retención de productos de la concepción 10% y trombina un 1%. Acá está, a grandes rasgos, la atonía, el tono sobre distinción, corioneumonitis y
agotamiento muscular, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a la cabeza el tono, sobredistensión. ¿Por qué? Gestación múltiple, y eso es importante saberlo antes de atender un parto. Macrosomía fetal, tenemos que medir la altura uterina o el ponderado por ecografía, el poligrama. Entonces, todas estas cosas podemos hablar antes de entrar a un trabajo de parto, ¿no? Pues no es posible que nos agarre desprevenidos y recién cuando estamos en el trabajo per se nos damos cuenta que ha habido eso, hacemos nuestro panorama y no desciende la cabeza, volvemos a evaluar, ya, este es un bebito grande, ¿no? O cuando sale un montón de líquido, recién nos damos cuenta que es un poligrama. Es importante determinar eso antes del trabajo de parto. ¿Qué más? El agotamiento muscular. La madre está varios días en trabajo de parto. Acuérdense, fase latente prolongada en PIMI más de 20 horas, fase latente prolongada en multis más de 14. Pues si tengo un trabajo de parto de fase latente muy larga, el útero también está contrayéndose continuamente y también lleva a que se agote, y cuando sale el parto, posteriormente puede hacer una atonía uterina. La infección, los CRM prolongados más de 24 horas que llevan a una coriomionitis, las malformaciones del útero, tanto adquiridas como congénitas, como los miomas, porque hay miomas y embarazos. Acá, anomalías müllerianas, un útero didelfo, donde hay 2 placentas con embarazos dobles, cada uno de los úteros como un feto. Y el útero, cómo se pone cuando está flácido, ¿no? Mira acá cómo está un útero que lo pueden agarrar tranquilamente y no está duro, ¿no? Está como un trapo húmedo, ¿no? Y el sangrado per se que se va a presentar. Lo otro, trauma del canal. Después de la atonía, la segunda causa es el trauma del canal de parto. Por eso que debemos saber atender un parto, saber cuándo la dilatación está completa, porque no puedo hacer pujar a una mujer cuando tiene 8. ¿Por qué? Porque se va a desgarrar el cuello uterino. Cuidar el canal del parto cuando se produce, cuando está coronando la cabeza y cuando está haciendo su extensión, ¿no? Entonces hay que cuidar porque ahí vienen los desgarros tanto de la vagina como del perineo, ¿no? Acá hay un desgarro cervical que va a ser suturado, los desgarros perineales de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué otros traumas pueden haber? Durante la misma cesárea puede haber una rotura del útero. Tengo una paciente que tiene una cesárea previa y le doy la posibilidad de parto vaginal porque la causa no se repite, ¿no? No es pelvis estrecha. Se ha operado porque tuvo una preeclampsia, una eclampsia y otra vez viene y un segundo parto. Una buena pelvis le doy el chance vaginal. Pero si la paciente tiene mucho dolor en la zona de la cicatriz uterina, tengo que estar viendo esa posibilidad de que haya una rotura uterina, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que después de un parto vaginal de una cesárea anterior hay que hacer la revisión del segmento ya ante la posibilidad de que haya una rotura. Lo que sí, cuando produce una rotura del segmento en una cesárea hay que tener cuidado porque el estado hemodinámico rápidamente se altera, el sangrado no es masivo porque va a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no?, cómo se desgarra el útero en una cicatriz previa, ¿no? Cómo tenemos que entrar corriendo para ver dónde está desgarrado y poner los puntos para hacer la hemostasia respectiva y no tener que terminar en una histerectomía, ¿no? Y eso es importante recordar, sobre todo que no se presenta frecuentemente, pero sí puede determinar que una mujer ya no pueda tener otro bebé, ¿no? ¿Por qué? La famosa inversión uterina. Y esto es manejo de atención de parto, porque a veces hay una atracción excesiva del cordón umbilical con tal de que salga la placenta. Entonces hay que tener cuidado. Tiene que ser una atracción controlada y con maniobra de Adams para que no se salga el útero hacia la vagina, ¿no? Acá tenemos la técnica de Johnson para volver a poner al útero en su sitio, pero de forma inmediata, antes de que se forme un anillo en el cuello uterino, ¿no? Entonces, eso es importante.
la maniobra de Adams para evitar que se salga el útero y la de Johnson para reponer el útero. Lo otro es los tejidos. ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. Hay que revisar por eso nuestra placenta. Hay que sacar bien la placenta, hacer una tracción controlada y después revisar la placenta, ¿no? Porque si no, si queda alguna membrana, hablamos de un alumbramiento incompleto. Puede haber retención de coágulos, por supuesto. Puede haber atletismo placentario, por eso tenemos que tener nuestra ecografía previa para ver si hay o no hay. Hay que revisar nuestra placenta, porque algunas placentas son subsensuriata o bilobulada, entonces a veces se puede quedar un lóbulo y hay que estar revisando y sacarlo, ¿no? Y la retención de placenta. Entonces, si a mí se me quedan los tejidos o estoy sospechando que la paciente tiene un útero bien contraído, pero sigue sangrando, he revisado el canal de parto, no hay lesión, hay que tener en cuenta que haya algún tejido de la placenta que se ha quedado, ¿no? Entonces, para eso vemos nuestra ecografía. Se lleva el paciente ejógrafo y vemos que todavía hay membranas, que hay contenido dentro, ¿no? Entonces, pongo Doppler y puedo ver que hay todavía con flujo. Por ejemplo, acá hay un coágulo, por acá hay unas membranas, tenemos que tener eso presente. ¿Por qué? Porque tenemos que solucionarlo inmediatamente, porque si no el útero no se contrae, ¿no? Igual acá son masas heterogéneas que están dentro de la cavidad endometrial, ¿no? Igual acá, igual acá. Entonces hablamos ahí de retención de membranas, retención de coágulos. Y lo último, la trombina, que eso es anamnesis, preguntar a la paciente si tiene alguna patología y en el control prenatal haya tenido su perfil de coagulación para ver que esté bien, ¿no? Y tener en cuenta las patologías asociadas. La paciente tal vez tenga una púrpura trombocitopénica idiopática o está haciendo un CID por un DPP, por una muerte intrauterina o porque tenga una corioneonitis que se convierte en endometritis, que los gérmenes han pasado hacia el endometrio, ¿no? La preeclampsia con gel, trastornos de coagulación, plaquetopenia, ¿no? Y el uso de tratamientos anticoagulantes en algunas pacientes que sí usan de larga data, ¿no? Entonces, la hemorragia posparto puede evitarse. Es una complicación prevenible y, por ende, una muerte materna evitable. ¿A quién se debe cuidar? A todos los partos, chicos. Todos los partos tienen que prever que puede hacer atonía uterina. No solamente las que tienen factor de riesgo, todos los partos. Porque como les dije, 60% no tienen factor de riesgo. Son de bajos riesgos, son las que menos pensamos y esas pueden hacer. ¿Y cómo se maneja? La prevención. Uso profiláctico de agentes uterotónicos durante el alumbramiento. O sea, no es que ya salió la placenta. Tengo que adelantarme. Una vez que sale el hombro anterior o ya salió todo el petito, el bebito, comienzo a prevenir el alumbramiento dirigido en la tercera fase del trabajo de parto. ¿Y con qué? Con el fármaco más usado hace 100 años, la oxitocina. Entonces es importante que sepan, es una ampolla pequeña de 1 centímetro cúbico, el cual tiene 10 unidades internacionales. Entonces, es fácil de recordar, fácil de manejar. Y cuando ya tenemos la hemorragia posparto, tenemos que hacer por eso el manejo y el tratamiento oportuno y apropiado. O sea, no podemos demorarnos en hacer el manejo. ¿Qué otros uterotónicos tenemos? Ergometrina y misoprostol. Entonces, vamos a hablar primero de la prevención. ¿Qué consiste la prevención? Que todo el equipo de parto tiene que saber manejar eso. Uno va a atender el parto y otro va a estar colocando la oxitocina en el muslo de la madre para hacer el manejo activo del tercer periodo del parto. O sea, no espero que salga, que termine todo el parto, salga la placenta. Apenas sale el hombro anterior o salió todo el bebito, comienzo a hacer mi manejo de prevención de HPV. Y para todos los partos. Entonces acá están las recomendaciones, que es para prevenir el manejo de la tercera etapa. ¿Ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategia? Voy a usar mi oxitocina u otro fármaco uterotónico, como les dije, salida del hombro anterior hasta el primer minuto de vida. Están ustedes donde sea, no tienen que ir en ayuda, tienen que tener a la mano ya su oxitocina bien preparada, ¿no? Reciben el bebito, alguien les puede ayudar y colocan. ¿Qué más? La tracción controlada del cordón y el masaje uterino externo luego que sale la placenta. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Una ampolla de 10 unidades intramuscular en el muslo materno. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que disminuya el volumen del sangrado posparto, el tiempo de expulsión de la placenta sea más corto y que haya menos necesidad de transfusión sanguínea. Entonces me preguntarán, entonces, si yo no le pongo oxitocina, ¿cuánto demora? El alumbramiento espontáneo dura 30 minutos. Cuando ustedes hacen un alumbramiento dirigido, va entre 5 a 15 minutos. Es más corto. Entonces, por ende, hay menos sangrado. Y como siempre les digo, la oxitocina es la primera elección de uterotónico. ¿Qué más tenemos que hacer asociado? Pinzamiento tardío del cordón, ¿no? Porque vamos a favorecer que el bebito vaya más sangre de la placenta hacia el bebé y evita anemias de recién nacido. Aparte que hace un contacto precoz con la madre. ¿Qué más vamos a hacer en el manejo activo del alumbramiento? Vamos a hacer nuestra tracción condular. ¿Por qué? Porque al poner la oxitocina vamos a demorar 2 a 3 minutos, que es la vida media, en que se presenten las contracciones del útero. Entonces, a cada contracción del útero, ustedes van a traccionar con la mano izquierda el cordón y con la otra mano del borde del pubis superior hacia arriba van a hacer la maniobra de Brand-Adams. ¿Para qué? Para evitar que al hacer la tracción el útero se invierta. ¿Ya? Entonces, hago que mi placenta salga lo más completa posible y evito que se invierta. Entonces, es importante que pasa la contracción, dejan todo. No sigan traccionando, porque pasa la contracción. Siguen jalando y ahí es donde se producen las complicaciones. ¿Qué más tienen que hacer? Una vez salida la placenta, el masaje uterino, que también lo hacemos nosotros y se le explica a la paciente que tiene que estar haciendo el masaje. Entonces, de esas 4 cosas que estamos aprendiendo ahora, es lo que vamos a hacer, la prevención en la tercera etapa del trabajo de parto. Entonces, acá vemos las recomendaciones de la OPS y de la OMS. Agentes uterotónicos a la cabeza, oxitocina. ¿Qué más podemos usar? La ergometrina y la metilergometrina, que esos sí están contraindicados cuando hay preeclampsia o hipertensión en el embarazo. Entonces eso es importante. No pueden usar si la paciente está con 140-90, 150-80, 160-100, no usar ergometrina. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa se puede usar? Misoprostol. Acuérdense que la pastilla del misoprostol, cada tabletita trae 200 microgramos. Entonces, pueden usar 3 tabletas de misoprostol vía oral. Pero si no tengo oxitocina, por ejemplo, lo que se está promoviendo es que en periferia, como no hay personal capacitado, se use misoprostol. 3 tabletas se le da a la paciente y evitamos que el útero se relaje fácilmente y favorecemos el alumbramiento de la placenta en cortos periodos, ¿no? De 5 a 15 minutos. Muy bien. Lo otro es en el puerperio inmediato. No es que ya terminó el puerperio, el alumbramiento y nos olvidamos, ¿no? Hacemos nuestro masaje y se acabó. No, tenemos que continuar durante las primeras 24 horas con oxitocina. Ya no va a ser una oxitocina intramuscular, va a ser una oxitocina profiláctica para que el útero no se relaje. Y vamos a usar una infusión continua. ¿Y cómo vamos a preparar? 2 ampollas en 1 litro de cloruro de sodio al 9 por mil, que vamos a poner a 30 gotas, o su equivalente de 100 a 150 centímetros cúbicos por hora, ¿ya?
Eso significa que vamos a usar más o menos 2 frascos en todo el día. Y siempre, siempre, siempre hay que monitorizar las funciones vitales, el estado de conciencia, ver cómo está el útero y dónde está, hasta dónde llega, si está bien contraído y si está a nivel del ombligo, ¿no? Es lo que llamamos globos de seguridad de Pinat. La cantidad de los loquios, o sea, cuánto está sangrando por vagina. No es que le pongo el cloruro y me desaparezco, ¿no? Tienen que estar pendientes. Por eso que en el puerperio inmediato, y supongo que en las clases que han tenido de puerperio, las 2 primeras horas es cada 15 minutos y tenemos que evaluar todo este cuadro que está acá, ¿no? Estado de conciencia, pulso y frecuencia cardíaca, más la presión arterial, altura y tono uterino, cantidad de loquios, la coloración de piel y mucosa. La paciente puede estar pálida, ya está, no dice nada ni se da cuenta, ¿no? Y la inspección del perímetro. Ahora sí vamos a pasar al manejo y tratamiento. Una vez que ya han visto cómo se previene, ahora vamos a ver cómo se maneja y cómo se trata la hemorragia postparto. Entonces, número 1, el diagnóstico es precoz y es clínico. No tengo que hacer un montón de cosas ni exámenes auxiliares sofisticados. Es eminentemente clínico, ¿no? ¿Qué cosa tengo que ver? Que haya un sangrado profuso en el puerperio inmediato, ya sea parto vaginal o cesárea. En la cesárea igualito. Puede haber atonía uterina, que es lo más frecuente, ¿no? Y ver signos y síntomas de shock hipovolémico. Si tengo sangrado profuso, mis 4T. A ver, ¿qué cosa es? Como saben, a la cabeza va el tono. Entonces ya van descartando. Y los signos y síntomas, algún otro personal capacitado que pueda tomar la presión arterial, que pueda contabilizar el pulso, o escuchar con un estetoscopio directamente al corazón, el llenado capilar, que no es muy difícil. Ustedes mismos pueden ver si la paciente está pálida o no, si les puede conversar o no, y no esperar que llegue a un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, como les decía, clínico y precoz. Lo más frecuente, atonía uterina, pero antes de estar atónico, el útero va a estar poco blando, hablamos por eso de hipotonía, ¿no? Que es un grado un poquito menos, ¿no? Y a veces, muchas veces, en hipotonía, y podemos resolverlo y no llega más. Entonces, si tengo ya la incapacidad del útero para contraerse, estoy hablando ya de una urgencia obstétrica. ¿Por qué? Porque falta la hemostasia, pero si el sangrado sigue aumentando y va la paciente deteriorándose, ya hablo de una emergencia. Por eso que es importante tener en cuenta cuánto está sangrando, está alterada su estado hemodinámico y cuánto tiempo ha pasado. A mayor tiempo, mayor grado de complicación de esta hemorragia postparto que puede llevar a la muerte. Entonces, una forma muy poco, que no se puede contabilizar cuánto sangra es, habrá sangrado 100 centímetros, 200, porque a veces estamos en el parto y no sabemos. Es importante que no sea subjetiva esta estimación, sino que sea objetiva. Por eso que cuando usamos gasas pequeñas, que es de 10 por 10, o dressing, los apósitos grandes, tenemos que saber más o menos cuánto de sangrado hay, ¿no? O a veces la paciente está ya en la sala de puerperio y está con su pañal y lo vemos que está empapado, más o menos saber cuánto es, ¿no? Por eso que va esta tabla, que cuando tenemos, por ejemplo, los practipañales que están empapados, que se colocan las pacientes, es más o menos 100, ¿no? Si es una gasa de 10 por 10 es 60. Si es un pañal, por ejemplo, grande, que también se ponen las pacientes con pega-pega, como para incontinencia, allá hay 250. Entonces hay que ver cuánto. Si encontramos que la cama pues está toda mojada, levantan la frazada y ven que toda la cama está mojada, eso es más o menos 1000. Entonces de esta forma pueden contabilizar y saber cómo reponer tanto los fluidos como los paquetes globulares para que la paciente no se deteriore y la lleve a la muerte. Muy bien, entonces acá está un cuadro resumen para que determinen
qué cosa, cómo es, qué criterio está alterado, ¿no? Cuando tienen el tono uterino alterado por atonía, el sangrado es profuso, bastante, sangra, sangra, sangra. ¿Y qué tengo? Que el útero está más grande de lo habitual, no se contrae, está por encima del ombligo, tiene una consistencia blanda o flácida y la paciente fácilmente se deteriora, ¿no? Cuando es un trauma o lesión del canal, hay presencia de un sangrado continuo, pero el útero está contraído, está por debajo del ombligo. Mi placenta y membranas las he revisado porque están al lado nomás y están completas, ¿no? Entonces ahí tengo que pensar que sea una lesión del canal del parto. Hay un ítem especial en cuanto a rotura uterina. Recordar que ahí el sangrado va a ser escaso porque el sangrado no se va a ir hacia el canal vaginal, el sangrado se va a ir hacia la cavidad abdominal, pero la paciente va a tener el deterioro de todos los parámetros hemodinámicos antes mencionados. O sea, hay que tener cuidado con eso. Lo otro, el tejido, que es la retención de productos del embarazo, de la concepción. Igual un sangrado continuo, pero el útero está contraído. Ya revisé mi vagina, mi canal de parto, perineto, no hay nada. Pero al examen, la placenta está incompleta y las membranas también. Entonces ahí pues, tengo que hacer mi degrado puerperal inmediatamente, ¿no? Para resolver el sangrado. Y un ítem especial es la placenta cuando está aún adherida. Por eso que les mencioné cuando es espontáneo, ¿no? Una placenta que no sale después de un alumbramiento espontáneo de más de 30 minutos, puede que esté adherida, ¿no? Un grado de acretismo placentario. O ya pasaron 15 de un alumbramiento activo y no sale, también igual. Entonces ahí hablamos de retención de placenta. Y después vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Y lo último que es la trombina, presencia de sangrado continuo, y todo el resto está bien. Útero contraído, canal de parto bien, no hay ninguna lesión, y la placenta está completita. Ya, lo único que queda es trastornos de coagulación. Ya, por eso, importante, después del expulsivo, después del alumbramiento, no olvidar revisar la placenta. Tiene una cara fetal, tiene una cara materna y tiene membranas. La retención de un pedacito de membranas, un pedacito de un cotiledón, hace que el útero no se contraiga adecuadamente y sangra con una atonía uterina. Entonces agregan dos cosas, ¿no? La atonía secundaria a una retención de algún producto de la concepción. Eso que es importante que lo revisen. Y apenas sale, ver, ¿no? Que está completo, ¿no? Y revisar inmediatamente, ¿no? Mientras están entregando el bebito en el pecho, mientras esperan el minuto que está con la mamá, todo, van revisando la placenta, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene varios niveles. Tenemos el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. ¿Qué características tiene? En el primer nivel, fármacos uterotónicos, igual que para prevención, oxitocina, ergometrina, misoprostol. En el segundo nivel están los taponamientos intrauterinos, balón de Bacri, colocación de gasas y la embolización de arterias uterinas mediante angiografía. Y el tercer nivel está el conservador, el quirúrgico, a la cabeza conservador, y lo que menos queremos hacer siempre es radical, ¿no? Que es la histerectomía obstétrica. Entonces acá están todos los niveles, el segundo y tercero, y el primer nivel. Como les mencionaba, es fármaco, aprender a manejar sus medicamentos y tener a la mano, ¿no? Oxitocina a la cabeza, primera lección. Si no hay, ergometrina, y si no hay misoprostol, y en esa secuencia, si no se da el sangrado. ¿Qué más? Mi masaje uterino bimanual externo, ¿no? El uso de ácido tranexámico para complementar la formación de los trombos en esas arterias espiraladas. Y el uso de cristaloides, o sea, cloruro de sodio 9 por mil. No me van a estar usando destroza al 5%, voy a usar cristaloides, cloruro de sodio 9 por mil. ¿Cómo usar? Es diferente que cuando usábamos para prevenir
ya sea en la tercera parte del trabajo de parto o en el puerperio inmediato. Acá ya vamos a usar la oxitocina, pero 4 ampollas, 40 unidades diluidas en 1 litro de cloruro a 40 gotas, acuérdense, 40 unidades, 40 gotas o su equivalente a 250 cc por hora. Si no mejora, una ampolla de ergometrina, tiene 0,2 miligramos intramuscular y lo repiten a los 20 minutos. Y si no mejora, misoprostol, 800 microgramos, equivalente a 4 tabletas, sublingual como dosis única. ¿Ya? Chancan todo lo que quieren y lo ponen debajo de la lengua. El ácido tranexámico para favorecer la coagulación, ¿no? 1 gramo endovenoso cada 6 horas, mínimo 4. Y nuestro cloruro, por eso que hay que abrir 2 vías, porque en uno va la oxitocina y el otro el cloruro, 500 cc a chorro y luego a 30 gotas, ¿no? Y algún personal que esté ayudando a tomar funciones vitales, ¿no? Entonces acá está el cuadro, a grandes rasgos, qué cosa tengo que hacer, qué efectos secundarios. Oxitocina me va a producir hipotensión, me producir intoxicación hídrica, por eso que no se voy a poner 3, 4, 5 frascos, no voy a poner uno de los frascos con oxitocina y el otro va con cloruro. La ergometrina, contraindicado en hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, si yo tengo una atonía en una paciente que es preeclámptica de oxitocina, me paso al misoprostol de frente. ¿Ya? No me usen ergometrina porque va a subir. Pero doctora, pues si tengo una paciente que no es preeclámptica, nada, le pongo oxitocina y después ergometrina y tiene presión alta, ¿qué hago? Espere que pase el efecto, porque es una hipertensión transitoria que me produce la ergometrina. ¿Ya? El misoprostol, ¿qué me puede producir fiebre? Entonces el paciente puede estar con su miso que le han dado sublingual y comienza, tiene 39. La paciente está con fiebre, no, es efecto secundario del misoprostol. Y el otro fármaco uterotónico es la cabertocina, es un fármaco similar a la oxitocina, pero mucho más potente. Vienen ampollas de 1 mililitro que contiene 100 microgramos. ¿Y cómo se pone? Una ampolla en bolo, no diluido, lentito, en más de 1 minuto, ¿no? ¿Qué produce? Intoxicación hídrica. Si bien la oxitocina produce intoxicación hídrica, este tiene más cantidad mayor posibilidad de hacer intoxicación hídrica. ¿Qué más? Convulsiones y coma, ¿no? ¿Y dónde se contraindica? En aquellas pacientes que tienen alteración, insuficiencia hepática, renal o problemas cardiovasculares o tengan epilepsia. Entonces, en ellas no. Por eso que no se usa mucho la cabertocina, uno, porque es muy costoso. Se han hecho estudios de costo-efectividad entre oxitocina y cabertocina y se ve que oxitocina es de primera elección, el costo es muy bajo y que permite que se distribuya mayor cantidad de instituciones. Cabertocina, pues está cada ampolla 100 soles, la oxitocina creo que está 10 céntimos, entonces la diferencia es bien abismal. Misoprostol también, no se acuerdan, contraindicado en pacientes asmáticos y problemas cardíacos. Es importante que hagan buena anamnesis con antecedentes personales. Si la paciente es asmática, no usen misoprostol. Entonces, acá está de la FIGO cómo se usa el misoprostol, y acá está el posparto, ¿no? Lo que les mencionaba. Tratamiento, 4 tabletas por vía sublingual. El ácido tranexámico también disminuye la hemorragia posparto porque estabiliza el coágulo formado y evita que se disuelva rápidamente, ¿no? Usa los mismos factores de la coagulación y los potencia. Ya, igualito acá todos los niveles de pruebas científicas, las recomendaciones, ¿no?, que hemos mencionado. Entonces, tenemos que pasar cuando hay esta hemorragia posparto de un masaje uterino externo a un masaje uterino bimanual. El externo es que está sobre el pubis, en el abdomen, y lo otro es que con una mano dentro del canal vaginal tienes que masajear por encima del útero para que este se contraiga, ¿no? Esto estabiliza muchas veces la hemorragia posparto asociada al uso de uterotónicos, de nuestro ácido tranexámico y el uso de cristaloides, ¿no? Entonces es importante que sepa el personal de salud hacer este masaje uterino bimanual. Lo que les mencionaba, ¿qué hago si la placenta no ha salido completa?
Por eso tengo que revisar. ¿Están mis membranas completas? ¿Le falta algún cotiledón? Para eso reviso la cara materna. Pero si falta algo de eso, tengo que hacer mi legrado uterino puerperal. Y si se me retuvo la placenta, no sale, pasó media hora porque no le puse la oxitocina, o pasó 15 minutos porque le puse la oxitocina, ¿qué hago? Pongo mi manito dentro del canal vaginal, atravieso el cuello uterino y dentro del útero voy a buscar por declive la zona de unión entre el útero y la placenta y voy a extraerla, ¿no? Probablemente tenga el grado más leve de acretismo, una placenta creta, poco adherida, y termino de sacar la placenta y nuevamente, como está más adherida de lo habitual, tengo que hacer un legrado uterino porque la agarro. No voy a hacer como hilera pequeña que es para un aborto, sino como una legra más grande que se llama cuchara de Wallace, porque mide como 30 centímetros, porque el útero puerperal queda en 20 más o menos, ¿no? Contando desde el canal vaginal hasta el fondo. Entonces es importante que eso sepa. Reviso también si hay alguna lesión de mi canal. No solamente que esté la atonía, tengo que estar chequeando todo. Inmediatamente, simultáneamente tengo que revisar todo para comenzar a hacer la sutura del canal cervical, del desgarro vaginal, del desgarro perineal. Y si a pesar de que ha hecho todo esto, no funciona, la paciente sigue sangrando, ya tengo que pensar en transferir a la paciente. ¿Por qué? Porque ya en un primer nivel no puedo, ¿no? Sobre todo los centros de salud que están alejados. Si estamos en el hospital, de frente pasamos al segundo nivel porque no tenemos por qué irnos a otro lugar, ¿no? Sino ya pasamos de frente a los otros niveles de manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Entonces, para que sepan, ¿no? ¿Cómo estabilizo a la paciente mientras traslado a otro centro de salud de mayor complejidad? Hago la compresión aórtica externa, ¿no? Pongo un puño hasta sobre el abdomen para comprimir la aorta y eso va a disminuir el flujo a nivel de las uterinas. Acuérdate que es de dónde proviene, ¿no? Y la uterina viene de la hipogástrica y de hipogástrica de las ilíacas comunes que derivan de la aorta. Muy bien. Lo otro es la técnica de SEA. ¿Qué cosa es? El pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal, ¿no? Se coloca una feste en la cara anterior, en el labio anterior y otra en el labio posterior y se tracciona hacia los costados para obliterar las arterias uterinas que están en los costados del cuello uterino, ¿no? Del cuello hacia el cuerpo uterino, ¿no? Entonces, de esa forma hago que el sangrado disminuya, no porque haya revertido la atonía, sino porque no le llega flujo al útero. ¿Qué más? Está el traje antichoque, que también salva vidas porque también va a comprimir al útero y va a hacer que la sangre que está en extremidades, sobre todo las inferiores, vayan hacia el corazón para favorecer que se siga dando sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos que vamos a usar cuando no podemos, estamos en una zona muy apartada de la ciudad donde no hay hospitales, para trasladarlo a un lugar donde sí haya los hospitales. Acá para que vean un pequeño video. Nosotros recibimos de llamada en la madrugada, que nos llaman de la comunidad de Copichate, y de horas no saben la receta, sino que la paciente da parte en su domicilio, inmediatamente ponemos la alerta roja, porque justamente era una paciente de placenta, una clave roja, en la cual el personal de salud del centro de salud en marcha acude al llamado de emergencia. Ya, mi señor Rango de Bikas bo saman pasabuno bikas mo parte po amo chikue parte a las 3:30 chicana kamas
Muhammad Uchiman Kibere Mina Senora Hontutika Timonuna Asukun Amu Anuko Inik Matenhi Puyaruko Salud Masa. Ultimamente, diputada, otra vez así, pues estamos normal, ultimamente, entonces estamos en ultimamente, ultimamente, diputada, otra vez sí, normal, estamos ultimamente. Se encuentra en un mal estado, o digamos que puede un producto polémico, porque puede un parto domiciliario, una retención de placenta, no más o menos unas 3 horas, el cual se traslada y se necesita un tratamiento local y el procedimiento se realiza en el centro de salud, se realiza a mitad del shock y luego no se le pudo hacer la extracción de la placenta en el establecimiento, el cual estaba en mal riesgo y fue trasladada al hospital. Tahun na ahad puta matibili ito ng sana at po niya ang sundan duman. Ibo nga umipon wakan bawa pawaka sa tangkabon kami yung si bawa ibak na sa kami dito. La Organización Panamericana de la Salud organiza capacitaciones constantes para emergencias obstétricas y el personal de salud está activo para que pueda aprender cómo manejar estas situaciones. Estas capacitaciones son muy importantes para reducir la mortalidad materna, para reducir esas emergencias que constantemente pueden presentarse y poder llegar a más comunidades y atenderlas de la mejor manera. El proyecto que es Mejorando la Salud de Adolescentes y Mujeres en situaciones de vulnerabilidad ha aportado de manera, digamos, sustancial, tanto en el personal de salud como también en el personal comunitario. Porque en el caso de los costos de ella, logró identificar oportunamente estos factores de riesgo que podían contribuir a que esta mujer hubiera fallecido. Sin embargo, al tener la oportunidad de haber sido capacitada en el marco de este proyecto, ha permitido que pueda haber sido salvada. Porque se han incorporado todas las tecnologías sanitarias, dentro de ellos, por ejemplo, el caso de esta emergencia, que fue una hemorragia, el traje TAN, que es una tecnología de bajo costo que ha demostrado que tiene gran impacto en la reducción de las muertes por hemorragia. Estamos cierta magnitud ante control ng ayusinaya. Cierta magnitud ante control ay kang no cierta titahat ta metod mate control ay kan wakil. Jadi ka ko ang tamo di usin matulog. Desde la Organización Panamericana de la Salud nos comprometemos en seguir colaborando de manera articulada con el gobierno local, y en particular con el Valle de Amazonas, para poder alcanzar un acceso de calidad en servicios maternos universales y no dejar a nadie atrás. Muy bien. Entonces han visto un video que es la realidad, chicos, ¿ah? A menos los que van a hacer el Serum acá en nuestro país, eso se ve a diario. Yo que he hecho también en la selva, me llegaban pacientes con retención de placenta, ¿no? Entonces es importante que sepan cómo manejarlo para que puedan resolver, ¿no? No necesariamente tiene que llegar a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Entonces eso lo tienen que aprender. La ventaja es que ustedes también tienen simuladores, que es una cosa de mucha ayuda, ¿no? No necesariamente van a tener que verlo cuando estén ahora rotando o cuando estén internos, pero sí tener el conocimiento
para tener la destreza de poder sacar una placenta cuando hay una retención, ¿no? Y como ven en el video, hay mucha gente que aún todavía da parto domiciliario que no tiene la posibilidad de ir, ¿no? Y que la distancia hace que se pueda complicar este parto, ¿no? Por eso necesitamos personal capacitado, no solamente médico u obstetra o enfermera, sino la población en general. El nivel educativo que es tan bajo afecta también y es una condicionante de la salud. Son determinantes que pueden tener que diferenciar a una mujer que puede tener un parto saludable con todo, tanto para ella como para el bebé, como una persona que está muy distante, que no tiene acceso a los servicios de salud. Bueno, vamos a seguir con el siguiente nivel de manejo de la hemorragia postparto, ¿no? El segundo nivel es el taponamiento. Ahora, ¿qué tipo de taponamiento hay? Hay dos: el taponamiento con balón intrauterino o Bacri, que es el más conocido, que es que se coloca en un útero con atonía, que la finalidad es comprimir la zona del lecho placental. En esa amplia zona donde estuvo la placenta, vas a comprimir como cuando comprimes una lesión cuando te cortas la mano, pones una gasita y detienes el sangrado, es igual. ¿Por qué? Porque va a comenzarse a inflar, insuflar con progreso al 9 por 1000, más o menos 350 a 500, para que se posicione en esa zona del lecho, ¿no? Entonces hay que tener el implemento, porque muchas veces podemos conocer el valor del bracket y no tenerlo en la mano, ¿no? Porque también tiene un costo, que es un costo alto, no es tan barato. Entonces, para tener esa posibilidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, pero hay que hacer el chequeo ecográfico, porque a veces se puede colocar mal. Entonces hay que hacer el chequeo para ver que esté bien en el fondo uterino, comprimiendo todos los vasos del lecho placental, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se queda? Entre 24 y 72 horas, siempre y cuando revierte el sangrado uterino, ¿no? Si el sangrado no revierte y sigue sangrando, tenemos que pasar a un manejo de otro nivel. Lo otro es hacer el uso artesanal de un balón. ¿Con qué? Con un preservativo y con una sonda Foley, ¿no? Que tiene el mismo objetivo, ¿no? Comprimir la zona del lecho placentario para que esté más sano, ¿no? Entonces vemos cómo es acá con balón de Bacri y con un balón artesanal, ¿no? Si bien cumplen ambos la misma función, el hecho de tener eso que armarlo te toma mucho más tiempo, ¿no? Es la única ventaja que tiene el balón de Bacri frente a un balón artesanal. Que también, ¿con qué se puede taponar? Con gasas. Coloco gasas dentro del útero y también lo voy a tener que sacar en 24 72 horas porque al ser un cuerpo extraño va a producir infección. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eso también a veces, si estás en periferia y lo puedes hacer, es transitorio, para que llegues a otro nivel y puedas hacer otro manejo. ¿Qué más se puede hacer en el segundo nivel? Puedo hacer embolización con sustancias embolizantes, pero por angiografía. ¿Qué significa? Que a través de la vena femoral, la arteria femoral, voy a llegar con las cánulas hacia la arteria uterina. ¿Para qué? Para allí comenzar a colocar sustancias embolizantes y que bloquear el flujo de las uterinas. Al bloquear el flujo de las uterinas, por ende voy a evitar que siga el sangrado, que siga la hemorragia postparto. Entonces, ¿a quiénes se le hace principalmente esto? Es una opción para hacerles a las que tienen esa patología y es su primer embarazo, ¿no? Para evitar una histerectomía. ¿Dónde más? En donde tengan la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, en nuestro hospital no hay, entonces tampoco puedo usarlo, ¿no? Pero la bibliografía nos dice que hay esta posibilidad, ¿no? Que hay que tener todo el equipo necesario, porque es radiología intervencionista. No lo vamos a hacer nosotros como ginecólogos, lo va a hacer el radiólogo. Acá está cómo se emboliza, cómo están las arterias femorales, cómo es la arteria uterina en una gestante, cómo está toda
espiralada, hay un montón de vasos, ¿no? Y como una vez que se dispara la sustancia gelatinosa, el flujo se va cortando, ¿no? En esta imagen, acá ya no hay, ¿no? Acá vemos cómo es el flujo de la arteria uterina y cómo acá poco a poco va desapareciendo. Entonces, de ese modo, va a disminuir el sangrado postparto. Y el último nivel es el nivel que no queremos llegar muchas veces, que es el quirúrgico, ¿no? Y primero optamos por la cirugía conservadora. Y a la cabeza las suturas compresivas. ¿Qué vamos a hacer? Como que vamos a empaquetar como un rollito al útero para que la zona del lecho placentario se comprima y ya no salga. Es una compresión mecánica, ¿no? Entonces, cesa de ese modo el sangrado, ¿no? Y hay varias. La de Lynch, la de Hyman y la de Cho. ¿Cuál es la más usada? La de Lynch, ¿no? Que se van poniendo puntos de forma horizontal y después se aprieta y se anuda, ¿no? De tal modo que el útero queda de esta forma, ¿no? Ven allí las fotos. Su efecto máximo igual que las otras, 24 a 48 horas. Pero ya una vez que pasa el puerperio inmediato, 24 horas, el sangrado va a cesar y va a hacer efecto todo el mecanismo natural de hemostasis. Entonces, los puntos no se retiran, no voy a entrar en una segunda intervención para sacar los puntos, el útero se va poco a poco a disminuir de tamaño porque se va a contraer perfectamente y los puntos incluso van a estar sueltos, pero como se usa suturas reabsorbibles, esas van a desaparecer en 15 a 30 días. Acá están las otras suturas compresivas, las de Hyman y las de Cho, tienen el mismo objetivo, y aquí un cuadro que compara, ¿no?, la efectividad de estas suturas, ¿no? Dice que tienen en promedio un 97% de efectividad de controlar la atonía uterina. ¿Qué otras cosas si no funciona las suturas compresivas? La ligadura, eso ya es por vía por la parotomía, ¿no? Abriendo la barriga como para una cesárea y ligando, ¿no? La ligadura selectiva de la arteria uterina, ¿no? Entonces vamos ligando. Y si no pasa nada con eso, vamos a buscar a las hipogástricas, que es de donde deriva la arteria uterina, ¿no? Entonces, igual, el objetivo es disminuir el flujo que va al lecho placentario. Y por último, la cirugía radical, que es la histerectomía obstétrica, ¿no? Al final vamos a tener que extirpar el útero, ¿no? Pero podemos hacer de dos tipos, o una histerectomía parcial o una histerectomía total. ¿Qué significa parcial? Que solamente voy a sacar el cuerpo uterino y voy a dejar el cuello. Por lo tanto, a la paciente ustedes siempre tienen que decirle que tiene que hacer su Papa Nicolau cada año para ver si hay o no hay un cáncer de cuello, a diferencia de aquellas que han sacado todo el útero. ¿Qué se prefiere hacer? Por el mismo hecho que la paciente está con una alteración hemodinámica, es hacer una histerectomía parcial o que también se llama subtotal, ¿no? Porque es más rápida, no tenemos que entrar al canal vaginal, tan solo en la cúpula sacamos y anulamos, ¿no? Entonces, ¿dónde se indica? En una atonía uterina no reversible, ¿no? Cuando haya cretismo, no voy a estar haciendo mi empaquetamiento porque la placenta está tan adherida que si yo quiero sacarla, se va a llevar un pedazo de músculo uterino y va a dejar un orificio muy grande. Entonces, en ella también histerectomía. Por eso es importante si la paciente, antes de entrar al trabajo de parto, tiene o no acretismo placentario. Laceraciones uterinas extremas, ¿no? Se ha roto el útero, una rotura que abarca el cuerpo del útero, que se va al cuello uterino, en estas situaciones hay que sacar el útero, ¿no? Las placentas previas, los desprendimientos prematuros de placenta, que han hecho que el sangrado se vaya a todo el útero y formar un útero de Cuvalier, que supongo que también les han mencionado en clase. La sepsis del foco uterino, cuando yo tengo una corioneumonitis, ya se ha infectado todo y el útero está lleno de pus, también debo hacer una histerectomía obstétrica, ¿no? Y un CID. Entonces, toda esta hemorragia obstétrica puede llevarnos a que la paciente pueda
poco a poco alterarse seriamente, que comprometa su vida. Por eso que es importante que cuando tenemos una hemorragia posparto se active lo que llamamos la clave roja por hemorragia posparto. Como les mencionaba, hay otras hemorragias obstétricas, tanto en la primera mitad como en la segunda. Ahorita estamos hablando de clave roja en hemorragia posparto, ¿no? Hablamos de la hora dorada de reanimación. Esa hora que es importante para que la paciente se pueda recuperar de esta alteración que ha tenido, esta eventualidad, esa emergencia obstétrica, ¿no? Tienen que recordar también que la mujer puede perder hasta el 30% de su volumen sanguíneo y aparentemente está estable, o sea, no hay taquicardia, no hay hipotensión, la paciente está conversando. ¿Por qué? Porque es parte del cambio fisiológico del embarazo, que es el aumento de una volemia. Entonces, eso es lo que tienen que meter la cabecita. ¿Por qué? Porque la paciente puede estar, cuando ya está chocada es porque ya perdió un montón de sangre, ya perdió más de 1500, tiene que tener mucho cuidado. Si yo tengo una paciente de 70 kilos, me dicen que por cada kilo tengo que multiplicar por 65, le saco el 30% y es 1365, o sea, ha sangrado más de 1000 y la paciente puede estar estable, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otras cosas tenemos que recordar? El índice de shock, que es algo fácil de hacer. Tener en cuenta cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es la presión arterial sistólica. Por eso necesitamos que nosotros estamos en el parto, otro vaya tomando estos valores y hacer la fracción, porque es una fracción. Sabemos que en una gestante lo normal va entre 0.5 a 0.6. En una gestante cambia. Lo normal es 0.7 a 0.9. Entonces, si yo tengo acá los valores, me salen dentro de valores normales, pero cuando ya está por encima de 0.9 es anormal y tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué me dice el índice de choque? ¿Deterioro de la gestante? No, me indica la necesidad de transfundir. Entonces significa que yo esta paciente ya no la puedo tener si estoy en un centro de salud o un establecimiento que no cuento con banco de sangre, ya no la puedo tener allí. Tengo que derivarla a un lugar donde sí haya banco de sangre y le puedan hacer las transfusiones requeridas, ¿ya? Entonces, me predice que va a entrar a hipovolemia, que la injuria es severa y que se puede morir. Para eso me sirve el índice de shock. Entonces, si yo hago todos estos parámetros, sé que la paciente puede sangrar hasta el 30% y no me va a hacer ninguna alteración, tengo que pensar que si yo ya encuentro una atonía uterina inmediatamente del alumbramiento, tengo que activar la clave roja, porque los 60 minutos son muy importantes, es la hora de oro. El minuto cero es activar, no significa que el ginecólogo o el residente de gineco lo haga, porque a veces los partos los atienden los internos. El primero que se dé cuenta tiene que activar la clave roja. Por eso que es importante que todos sepan cuándo se está presentando una atonía uterina o una hemorragia postparto. No vamos a esperar cuando ya está desangrada la paciente para recién hacer caso, ¿no? Entonces es importante activar inmediatamente, diagnosticar, ¿ya? Los siguientes 20 minutos ya está la reanimación, diagnóstico y tratamiento. Meter nuestras 4T, comenzar a usar los uterotónicos. Y los 20-60, estabilizar. Vean acá la gráfica, cuanto más tiempo pasa, el sangrado es mayor y la probabilidad de vida va disminuyendo. Entonces, tanto así que ya pasado los 60 minutos, ya tenemos que estar pensando si la paciente va a UCI o va de motor. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el minuto cero? Activar la clave roja. El primero que se dé cuenta que está teniendo el parto, si es el interno, a avisar, ¿no? Clave roja, la paciente se está chocando. ¿Por qué? Porque veo que el útero, por canal vaginal sangra, y sigue saliendo a chorro. Y voy a poner mi mano sobre el útero y está flácido, ¿no? Tengo que activar. Como está acá en el recuadro recortado, la paciente está con 1000, que ha perdido entre 1000 y está normal. Todo está bien, el pulso, la presión, todo está bien.
incluso llega al 25 a 1500, está normal o está un poco agitada, un poco pálida, y su pulso está hasta 100, o sea, está bien. La presión tampoco no está mal, está 80, 90, la presión arterial sistólica. Entonces, en esos dos estadios hay que tener mucho cuidado. Entonces, los parámetros: frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, frecuencia respiratoria. Por eso necesitamos que alguien esté viendo todo eso. El sensor lo podemos ver porque estamos hablando de la paciente. Señora, ¿cómo está? Cuénteme, a ver, si le duele mucho, ¿no? Conversarle. Y ver en qué grado de shock está. Si está en el grado 0, cuando está recontra, compensada, te conversa, te habla a pesar de que ha perdido sangre. Si está en el grado 1 o leve, cuando ha perdido entre el 16 al 25, que todavía la paciente está casi normal, o cuando ya está en el grado 2 o moderado, que ya ha perdido entre 1500 a 2000. Entonces, esos dos estadios, el grado 0, cuando no hay shock, y el grado 1, es importante darnos cuenta antes de que llegue al grado 2 o 3. Entonces, una vez que se ha activado la clave roja, tengo que hacer mi reanimación. ¿Qué tengo que hacer? Mi diagnóstico. ¿Qué más? Mi tratamiento. Tengo que ponerle oxígeno a la paciente con una cánula binasal a 10 litros por minuto. Tengo que activar y canalizar 2 vías, una para colocar los oxitóxicos en la cabeza, oxitocina, y el otro para compensar con cristaloides inicialmente. Y muestras para laboratorio. ¿Por qué? Porque si sigue avanzando voy a necesitar transfundir sangre y tengo que tener pruebas cruzadas, salvo que sea una súper emergencia que tengan que transfundir sin pruebas cruzadas, ¿no? Las pruebas cruzadas demoran más o menos 20 minutos, por eso que es importante solicitar todo eso, ¿no? Hemograma, grupo sanguíneo, coagulación y pruebas cruzadas. Transfundir cloruro de sodio a 9 por 1000, 500 cc, que debe estar tibio, ¿no? Por eso a veces nosotros tenemos un microondas para calentar estos cristaloides, ¿no? Y continuar después con bolos, ¿no? De 300, de 500, de acuerdo a cómo responde la paciente, ¿no? Si mejora con 500, bajan el goteo a 30 gotas, ¿no? Si todavía no, un bolito de 300 a 500, ¿no? Y van evaluando. Sonda vesical para ver cuánto están miccionando, si el flujo urinario está adecuado, muy poquito. Masaje uterino bimanual. El uso de nuestros oxitóxicos y las 4T. Los desgarros, acuérdense que se puede suturar en esos 20 primeros minutos en tipo 1, tipo 2 y tercero. El de 4º grado ya necesita sala de operaciones. Aquí está la clave roja, el paciente con hemorragia, lo mismo que hemos visto. Las 4T, veo, mi útero está contraído, entonces esa no es la causa, me voy para lo otro. Veo la placenta, ¿está completa o no está completa? ¿Se me ha retenido la placenta, sí o no? Y reviso el canal del parto. Si no hay nada de eso, coagulopatía. Acá cuando es atonía, ya lo que hemos hablado, compresión uterina bimanual, el uso de los oxitóxicos y los niveles de manejo de la atonía, ¿no? Farmacológico primero, colocación de taponamiento uterino y el manejo quirúrgico. Entonces, si hay atonía, masaje uterino bimanual, está acá, los uterotónicos, oxitocina en la cabeza, si no mejora, ergometrina, si no mejora, misoprostol, y si no mejora, como último, la cabertosina. Nuestro ácido tranexámico que mencioné inicialmente, que es lo mismo, entre los 20 y 60 hay que estabilizar. Si la paciente no revirtió con nuestros uterotónicos, no revirtió con nuestro empaquetamiento, nuestro taponamiento con balón de Bactri, o con el balón artificial, o con la colocación de compresas en el útero, pasamos ya a las medidas quirúrgicas, ¿no es cierto? Nuestro empaquetamiento con las suturas mencionadas, la de Lynch, la de Hyman o la de Cho, la ligadura de las arterias uterinas, y si nada de esto funciona, la histerectomía.
La reparación, si se trata de un desgarro perineal de cuarto grado, en sala, que no lo va a hacer el ginecólogo, lo va a hacer el médico cirujano que sabe manejar proctología. ¿Por qué? Porque hay varios planos, ahí está el esfínter interno del ano y el esfínter externo del ano, que hay que repararlos, ¿ya? Las transfusiones sanguíneas, paquetes, plasma y crioprecipitados, y si no mejora, ya mejoró la otomía, pero la paciente está descompensada, ya hay el inicio de inotrópicos y vasoactivos, porque a veces tú puedes reparar todo, ya corregiste las 4 T, no hay nada, no hay lesión del canal, pero la paciente ya llegó a un punto que está deteriorada hemodinámicamente y ese manejo ya no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el usiólogo, ya porque la causa que determinó ya se solucionó. Ahora el trastorno hemodinámico, eso ya lo tenemos que manejar con otro tipo de especialista, que es el usiólogo. Entonces tenemos que pensar en su traslado para que él lo maneje ya con inotrópicos, con todo lo que el manejo bien monitorizado, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? Natalia. Chicos, Todo claro, doctora. seguro. Ya.